Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Gracias a la alabanza, se pueden sentar. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aproveche usted saludar al que tiene al lado si no lo ha hecho. Buenos días a todos. Recuerden que este es el 2016, es el año de la libertad por la verdad, porque la verdad nos hace libres. Gracias a la alabanza, pueden tomar asiento. Oscar, gracias. Juan José. Bueno, mientras voy a utilizar este primero y después utilizo el otro. Bueno, como se dieron cuenta, el día jueves tuvimos una presentación muy bonita en María Paula en el programa A Otro Nivel. ¿Ya estamos a otro nivel? Sí. ¿Sí? Bueno, creo que estuvimos muy bien representados y gracias al Señor porque desde chiquita pues prácticamente se ha formado en la iglesia. Entonces una bendición, ya el solo hecho de salir en televisión ya es un testimonio para todos. Bueno, muy bien, quiero por favor que usted repita conmigo lo siguiente, con una muy buena disposición. Usted va a repetir conmigo lo siguiente: Cristo, la cabeza, nosotros, sus manos, sus pies, somos su iglesia, un refugio, un hogar, un santuario, una luz brillando en la tierra. Sufrimos aflicción por la gloria de Cristo, aguantamos persecución, damos generosamente, sabiendo que Cristo es nuestro premio. Él nos ha confiado por su obra. Somos su cuerpo con un propósito, redimidos, salvados, unidos, la iglesia. Eso somos. Y eso es lo que Dios quiere que sigamos siendo. Él es nuestra fuerza y Él quiere que la iglesia sea las manos y los brazos de Jesús en esta tierra. Usted sabía que la gente está alrededor de nosotros, está cansada de la religiosidad. Pregúntele a un joven qué opina de la iglesia, de cualquier iglesia. Pregúntele a un joven universitario. Algunos ni quieren saber nada de la iglesia. Y no estoy hablando particularmente de Casa sobre la Roca, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere una denominación o una estructura eclesiástica o un edificio, sino que la iglesia es la vida de Cristo en el mundo, el amor de Cristo en el mundo. Amén. No por eso quiere decir que no nos debamos congregar. Claro que debemos congregar, pero debemos congregarnos ¿para qué? Para recibir de Jesús y poner en práctica lo que aprendemos en este lugar, dejando a un lado la religiosidad y viviendo la vida de Cristo con la gente. Amén. ¿Usted sabía que en el lugar donde usted vive la gente sabe que usted es cristiana? ¿Usted es cristiano? ¿Usted sabía eso? Tal vez usted dice, no, yo lo he manejado con mucha prudencia, no le he contado a nadie. Pero la gracia de Dios es evidente. Amén. ¿Usted sabía eso? La gente percibe cosas en usted que para ellos no son normales. Y si ellos saben, a mí en el lugar donde yo vivo, a mí no me dicen, don Jorge Enrique, ¿cómo le va? A mí el portero me dice, pastor, ¿cómo está? La gente sabe que somos la iglesia. ¿Qué estamos haciendo afuera? ¿Será que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros actos están reflejando realmente la vida de Jesús? Es una buena pregunta para que todos reflexionemos hoy. Quiero que vamos a Juan 15, versículo 5.
Usted sabía, quiero saber si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez, queremos darle la bienvenida. Nos encanta que ustedes hoy nos estén acompañando. De hecho, muchas de las cosas que hacemos aquí, las hacemos para ustedes. Nos encanta que estén aquí y esperamos se sientan en casa y el Señor y se lleven este mensaje de amor de parte del Señor. La Biblia es una carta de amor en donde hay puros pensamientos de amor de Cristo hacia nosotros, que somos lo más importante de su creación. Entonces, bienvenidos, ya todos tienen Biblia. Entonces vamos a leer, por favor, Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid. Diga, Jesucristo es la vid. ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol. ¿Un árbol de qué? ¿Algunos saben qué es una vid? Es un árbol de uvas. La vid tiene una simbología especial en el contexto bíblico. Jesucristo es la vid verdadera. Amén. Y dice que nosotros somos las ramas. Está hablando de manera simbólica que Él es el árbol que tiene la savia, ¿sí? Que tiene vida, y que nosotros somos las ramas. ¿Qué pasa si una rama se despega de un árbol? ¿Qué pasa? Se seca, a no ser que sea un retoño que se siembra en otro lugar y se hace un proceso especial para que dé otro fruto, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice, el que permanece en mí. Diga conmigo, permanecer en Él. Dígalo nuevamente, permanecer en Él. Dice, el que permanece en mí como yo en Él. Él ha prometido permanecer con nosotros siempre, a no ser que nosotros lo rechacemos. Dice, el que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cuál es la clave de este versículo? ¿Cuál es la clave? Que Jesús es la vid, yo soy la rama y que yo no puedo separarme de Él. Él ha prometido permanecer en mí, pero realmente yo permanezco todo el tiempo en Él. Porque solamente así usted y yo podemos permanecer, usted y yo podemos dar fruto. Y no un fruto cualquiera, sino un fruto que perdure. Vámonos para Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5. Dice lo siguiente. Romanos 12, versículo 5. Paremos un momento allí. ¿Usted sabía que en las familias no existen familias perfectas? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que las familias, por ejemplo, hablemos de las familias de los reyes? ¿Son familias perfectas? ¿Cierto que no? Si usted mira, los paparazzis viven pendientes a ver aquellas personas que tienen una posición importante, que son reyes o presidentes, pero específicamente los reyes, la familia inglesa, todo lo que tiene que ver con la monarquía inglesa es la familia más perseguida por los paparazzis. De hecho, ustedes conocen la triste historia de Lady Di, que en paz descanse, que precisamente tuvo un accidente porque estaban huyendo de unos fotógrafos, ¿se acuerdan? Entonces no existen familias perfectas, digan amén. Diga, ni siquiera mi familia es perfecta. Entonces en las familias hay uno que tiene plata, ¿o no? El tío rico, ¿cierto? O la prima pobre, ¿cierto? El tío tacaño, o el tío generoso, ¿cierto? El que decidió ser pastor o cura, la tía monja, ¿o no? ¿Cierto? El tío bravo, ¿sí? El tío deprimido,
la tía malgeniada, la prima solterona, ¿cierto? Ayúdenme ustedes. ¿Qué más? A ver. El primo futbolista, ¿sí? El familiar que tiene dificultades de salud. Ninguna familia es perfecta. Aquel que decidió cambiar de sexo, también ocurre. En la familia aquel que se suicidó. Tenemos taras generacionales que hay que cortarlas en el nombre de Cristo. Pero a pesar de eso, de usted cortar taras generacionales y decir que usted hoy es una nueva criatura en Cristo, no por eso a usted lo exime de ser una persona imperfecta. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿por qué? Porque tenemos al perfecto en nosotros. ¿Amén? Diga, tenemos el perfecto en nosotros. Ojo, ¿eso nos da licencias para no amar? No. ¿Eso nos da licencias para juzgar? No. ¿Eso nos da licencias para creernos mejor que aquellos que no son como mejores que aquellos que no son como nosotros? No. Porque finalmente el Señor nos llamó a amar. Y les voy a decir una cosa, así como yo les estoy diciendo, la iglesia es una familia. Y no existen iglesias perfectas, digan amén. ¿Cierto? Y en las iglesias hay ovejas, flacas, jóvenes, cabras, e inclusive lobos se han metido a las iglesias. Hay de todo. Igual, entre todos nos pulimos, formamos nuestro carácter en Él, y a pesar de todo ello, la iglesia sigue siendo una bendición. Amén, iglesia. Diga, Cristo creó la iglesia. Y miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 5. Dice, también nosotros, siendo muchos, o sea, somos muchos, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué significa eso? Que puede, yo soy cabeza o pie o mano, oreja, pero ¿qué pasa si la parte del cuerpo, que de pronto el dedito, que es como la parte más insignificante que no se ve, se pega con la pata de la cama en la madrugada? ¿Qué le pasa a todo el cuerpo? Todo el cuerpo se siente con ese dedito, ¿cierto? ¿Qué le pasa a usted cuando usted está físicamente bien, pero usted tiene dolor de estómago? ¿Se puede concentrar? ¿Qué tal cuando usted tiene un dolor de cabeza? Así usted esté físicamente bien, anatómicamente bien, usted sale a trotar, pero usted tiene dolor de cabeza y no puede, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos en lo siguiente. Quien está al lado suyo, delante de usted, a la derecha, a la izquierda o detrás, es parte de usted y usted es parte de él. ¿Por qué? Porque todos juntos somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Amén. Nosotros no nos cargamos con los problemas de los demás, pero para mí sí es importante el dolor del otro, como iglesia. Amén. Amén. Y cuando hablamos de eso, quiero decirles algo, no todo lo tiene que hacer el pastor. Porque así como hay diferentes dones, hay personas que son muy buenas para consejería, hay personas que son muy buenas para visitar enfermos, hay personas que son muy buenas para la oración, hay personas que tienen tiempo suficiente, inclusive algunos son pensionados y tienen tiempo suficiente para visitar, para estar pendiente, para llamar. Entonces nos apoyamos los unos a los otros y entre todos nos complementamos como una sola iglesia. Amén. Diga, somos la iglesia de Cristo. ¿Quién se inventó la iglesia? La iglesia es una idea de Dios. Entonces, hoy, para continuar en el tema, el título de la predicación de hoy es precisamente una familia singular.
Somos una familia singular. Somos la familia de Dios. Resulta que a veces en las familias tenemos necesidades, ¿o no? ¿Será que usted en su familia tiene necesidad o no? ¿Será que alguno de ustedes recibió el sueldo, tuvo dificultades esta semana y de pronto dentro de su presupuesto le quedó faltando para cubrir algo? Una enfermedad, la EPS no le cubrió el medicamento que la persona necesitaba, se le dañó el carro, lo que le pasó al carro no lo cubre el seguro que usted tiene. De pronto usted, sin percatarse, se excedió en velocidad, estaba distraído, se metió a la ciudad en pico y placa, usted no tenía programado ese gasto y hay necesidad, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos equivocados o no? Ubiquémonos a ver. ¿Sí o no? Bueno. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en nuestra familia hay necesidad y a veces no tenemos cómo suplirla. Ahora, usted y yo debemos entender que somos parte de una familia que se llama la familia de Dios. En esa familia de Dios, el proveedor no es usted. En esa familia de Dios, el proveedor, ¿quién es? Dios. Y toda necesidad que usted tiene es suplida por Él. Amén. Diga, yo soy un hijo de Dios. Dígalo nuevamente, yo soy un hijo de Dios. Dígalo nuevamente, yo soy un hijo de Dios. Mi esposa es una mujer de fe impresionante. Ayer me dijo, mi amor, necesito que me ayudes porque me falta una platica que no me alcanzó para pagar algo. Y yo le dije, mi vida, se dañó el carro, costó 500,000 pesos el arreglo y estoy en RIN hasta final de mes. Ella no me dijo nada, ella simplemente oró. Hace 2 meses atrás tuvimos un percance y un ciclista se estrelló contra el carro de nosotros. Hubo que llevarlo al hospital, el seguro cubrió todo, pero nosotros tuvimos que darle un dinero al ciclista porque el seguro no desembolsó como una indemnización para ese ciclista, 200,000 pesos. Y resulta que ayer, precisamente que mi esposa necesitaba la plata, que eran específicamente 200,000 pesos, el señor ciclista llamó a mi esposa y le dijo, doña Lina, la aseguradora ya me devolvió el dinero, este dinero es suyo porque usted ya me lo había entregado. Entonces dígame, ¿dónde me lo recoge? ¿Saben qué significa eso? Somos hijos de Dios y Dios suple para todas nuestras necesidades. ¿Cuándo? En el momento preciso. En el momento preciso. Les voy a contar un testimonio. Hoy estoy de testimonio en testimonio, de testimonio en testimonio te veo, por no decir de gloria en gloria te veo. Resulta que nosotros estamos pagando una casa con un crédito hipotecario y llevamos 9 años. En esos 9 años, ¿qué hemos hecho? Simplemente tapar los huequitos, limpiar, pintar las paredes, y hay cosas que se van deteriorando y a veces las casas necesitan ser reformadas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cierto? Las cosas se van pudriendo, los baños se van llenando de humedad, entonces hay que repararlos y repararlos y repararlos. Y el deseo de nuestro corazón es poder hacer algunas reformas, modernizar los baños, ¿cierto? Cambiar el bizcocho. Pues no cambiar a mi esposa, no, desde luego no, nunca la voy a cambiar, no, me refiero al baño. Es que me acordé que en una esquina en Circasia, se llama El Bizcocho. Y mi mamá, iba yo con mi mamá y dice, ay, mira, esa panadería se llama como yo. Y yo dije, María Cristina, y dijo, no, El Bizcocho. Ay, bueno, sigamos entonces. Entonces resulta, yo les conté eso en estos días, creo que los conté a alguien, no sé a quién.
Bueno, en la reunión de hombres. Resulta que me buscó un señor que no viene a la iglesia. Solamente he hablado con él una vez y me llamó. Me dijo, pastor, necesito hablar con usted. A ver si usted me puede atender. Y yo le dije, claro, con mucho gusto. ¿Dónde nos vemos? Entonces me dijo, listo, entonces yo puedo esta tarde, usted puede esta tarde. Y le dije, listo. Él es constructor, junto con su esposa. Tienen una casa espectacular. Hace un año nos invitaron a comer a su casa. Y entonces me dice, pastor, es que quiero hablar con usted y decirle que el Señor me puso en mi corazón, junto con mi esposa, reformarle su casa. Oiga, y como siempre, ¿no? ¿Y cuánto va a costar? Y me dijo, no, es que Dios me lo puso en el corazón y queremos regalarle eso. ¿Saben qué significa eso? Que nosotros somos la familia de Dios. Y cuando somos la familia y sus hijos tenemos necesidad, ¿quién suple? Dios. ¿Cuándo? En el momento preciso. En el momento preciso. Dios es fiel. Usted no me pregunte, bueno, ¿y ya empezaron? No, no sé. ¿Y cómo va a quedar? No sé, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Lo único que sé es que Dios no se equivoca y Él es fiel. Vámonos para Hebreos 2, versículo 10. Hebreos 2, 10. Leámoslo por favor, dice. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Diga, somos los hijos de Dios. Somos una manifestación del amor de Dios. Hace 8 días hablamos sobre la disciplina como un medio para Dios mostrarnos su amor. Entonces, fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. Dios quiere tener una familia y nos creó para ser parte de ella. Él lo planificó así antes de que usted y yo naciéramos. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarnos, para que lo amáramos, lo honráramos y para que reináramos con Él por siempre. Ese es el objeto de la familia de Dios que somos la iglesia. Dios valora las relaciones, ¿por qué? Porque Dios es el amor. Dios a usted y a mí no nos creó para que vivamos solos. Dios nos creó para que vivamos en comunidad, para que compartamos los unos con los otros, para que nos relacionemos, para que dentro de esa familia hermosa que es la iglesia podamos interactuar, desarrollar relaciones significativas, hacer negocios, recibir consejo, recibir una palabra de aliento, un abrazo, adorar juntos al Señor. Eso es la iglesia. Amén. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad representa la relación de Dios consigo mismo y es el patrón perfecto para una relación armónica que Dios nos deja como ejemplo. Dios no necesitaba estar acompañado, porque Dios es autosuficiente. Pero Dios creó la iglesia porque Él quiere que nosotros, como su familia, nos adopta y ha diseñado cosas hermosas desde la eternidad para bendecirnos a nosotros.
A Dios le agrada que sus hijos sean bendecidos, digan amén. A Dios le encanta que usted sea prosperado. A Dios le encanta solucionar sus problemas. A Dios le encanta que usted sea sanado. Esa es su buena voluntad. Y no solamente es buena, sino que es agradable y es perfecta. A Dios le encanta que tengamos armonía los unos con los otros. Pero Dios se entristece con los conflictos, con las peleas, con las divisiones, con los gritos en las casas. ¿Por qué? Porque eso deja claro que eso no hace parte de su plan para nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo se mueve en medio de la unidad, de las buenas relaciones, entendiendo que no somos robots y que no tenemos que pensar igual los unos con los otros. Pero sí podemos, aunque pensemos diferentes y expresemos nuestras opiniones, respetémonos unos a otros y amémonos unos a otros. Amén. Hay una palabra que se llama empatía. ¿Usted se ha dado cuenta que usted hay personas con quien tiene empatía y con personas que no tienen empatía? ¿Será que eso es pecado? ¿Usted qué opina? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Ojo, si nosotros propiciamos la no empatía, sí es pecado. Pero si es cuestión de diferencia de gustos o de temperamentos, eso no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando somos diferentes y la diferencia con la otra persona termina convirtiéndose en un motivo para mí, para criticar a la otra persona porque no es como yo. Ahí sí es pecado. Pero el no tener empatía es natural. Y gracias a Dios somos diferentes. Porque si no fuéramos diferentes, entonces ¿cómo hacemos para suplir lo que nos falta? ¿Amén? ¿Usted sí se dio cuenta que usted es disciplinado y a usted le dio una esposa que no es disciplinada? O de pronto, si usted es desordenado, a usted Dios le dio una esposa ordenada, ¿o no? Si usted es apático a ciertas cosas, de pronto el Señor le dio a usted una esposa jovial, simpática, alegre, ¿cierto? O viceversa, porque Dios no se equivoca. A veces mi esposa y yo hablamos y decimos, pero ¿por qué seremos tan distintos y llevamos 24 años de casados? ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios nos escogió y Dios le plació que estuviéramos juntos para que aquella cosa que a mí me falta, Dios la supla a través de ella. Y aquella cosa que a ella le falta, Dios la supla a través de mí. Amén. Es decir, que nunca critique a su esposa por sus decisiones, porque usted es una de ellas. ¿O no? Además, somos el cuerpo de Cristo. Uno solo en Cristo. Amén. ¿Usted sabía que cuando usted critica a alguien en la iglesia, eso que usted hace lo está afectando a usted directamente? ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuerpo y yo le doy palo a mi propio cuerpo, ¿qué se afecta? Me afecto yo mismo. Y espiritualmente somos un solo cuerpo. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Listo, entonces somos sus hijos y Él es nuestro papá. Y no solamente nosotros, sino todos los creyentes en Cristo del mundo. La familia de Dios está compuesta de todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Quienes creemos en Jesús y lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, para llegar a formar parte de la familia de Dios, se tienen que tener en cuenta dos cosas, que hay que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que tener fe en Jesús. Amén. Entonces,
Nuestras familias en esta tierra son dones maravillosos de Dios, pero son pasajeras y frágiles. Y quiero decir algo que lo he compartido con algunas personas. Los hijos son una bendición. Digan amén. Son dones y tesoros de Dios. Pero son flechas que lanzamos al mundo. En la Biblia no dice que los hijos estén dispuestos a morir por los padres. Pero en la Biblia sí dice que el esposo está dispuesto a morir por la esposa y la esposa a morir por su esposo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es primero? ¿El esposo o la esposa o los hijos? En el orden de Dios. ¿Quién? ¿Estoy diciendo con eso que no prestemos atención a los hijos? Bueno, pastor, yo soy separada o yo soy separado. ¿Quién es primero? Dios es primero. Amén. ¿Y qué tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos? Que nos amen a nosotros, sí. Pero que tenemos que enseñarles, básicamente, que amen primero a Dios más que a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con respecto a nuestra esposa? Y usted con respecto al esposo. Amarlo, sí, pero usted tiene que amar primero a Dios que a su esposo. ¿Saben por qué? Porque Dios va a estar siempre, su esposo de pronto no, o su esposa de pronto no, sus hijos no, pero Dios sí, siempre va a estar y nunca nos va a fallar. Dígale al que tiene a su lado, Dios nunca te va a fallar. Ahora dile, por eso ponlo a Él primero, delante de ti. Muy bien, entonces, las familias son pasajeras y frágiles, pero Dios permanece para siempre. Muchas veces las familias son divididas por el divorcio, la distancia, la vejez e inevitablemente la muerte. En cambio, nuestra familia espiritual, es decir, la iglesia y las relaciones con los demás creyentes, continuará por la eternidad. Y vamos a ver el primer punto, beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, cuando nacimos espiritualmente, fuimos adoptados como parte de una familia que se llama la familia de Dios. ¿Quién compone la familia de Dios? Todos los creyentes en Cristo. Somos hermanos en la fe. No nos tratamos de hermanos porque como decía una amiga de nosotros, cuando en una iglesia cristiana todo el mundo se trata de hermanito y hermanito de hermanito, es una disculpa para no aprendérsele el nombre. Yo tengo una hermana que se llama Lina y yo nunca le dije a mi hermana Lina, hermana, pásame tal cosa, hermana, hermana, hermana. Yo le decía el nombre. Es importante en las relaciones conocernos y llamarnos por nuestro nombre. De hecho, la Biblia dice que Dios a usted y a mí nos dio un nombre que está escrito en el cielo con la sangre de Jesucristo, en el libro de la vida. Entonces es importante para nosotros en nuestras relaciones llamarnos por el nombre. Entonces, tenemos unos privilegios familiares. Acceso a la intimidad de la familia y a la herencia familiar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay situaciones y hay celebraciones en la familia en donde usted quiere que solamente estén los suyos? ¿Sí o no? Un almuerzo, un desayuno, una celebración, un cumpleaños, usted solo quiere que esté con la familia. Hay situaciones en donde usted dice, quiero estar con mis hijos. O el papá con el hijo, ¿cierto? O con la hija. O el esposo solo con la esposa. Y quiere una intimidad, ¿cierto? Resulta que en la familia de Dios, Dios nos da libertad de gozar de su intimidad como hijos. En la casa suya, ¿quién abre la nevera? ¿Quiénes son los que abren la nevera? Los hijos. ¿Será que usted le permite a un vecino que abra y entre en la nevera y saque cosas y se vaya? ¿Cierto que no?
¿Usted le permite a su vecino que se acueste en su cama? ¿O sí? Que saque ropa suya de su closet, ¿cierto que no? Pero en la familia de Dios, Dios permite que nosotros gocemos de todos los privilegios que Él tiene. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Diga, somos los hijos de Dios. Y Dios nos permite gozar de su intimidad. Y además nos ha prometido una herencia. Es decir, todo lo que a Dios le pertenece también es nuestro. La Biblia dice, somos hijos y coherederos con Cristo. Amén. Por eso la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de su pie será nuestro. Lo que es de Dios, si nosotros somos sus hijos y Él es nuestro papá, pertenece también ¿a quién? A nosotros. En el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Nosotros los padres construimos un patrimonio. ¿Para quién? ¿Para quién construyó el patrimonio Raúl? ¿Para quién? Para los hijos. Cristo pagó con su sangre la redención nuestra. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio, por medio de la fe, nosotros gozáramos de todos los privilegios de lo que Dios preparó desde la eternidad. ¿Para quién? Para nosotros, que somos sus hijos. ¿Usted sí lo cree o no lo cree? Por eso, un cristiano no tiene por qué tener baja estima, ni tiene por qué tener prejuicios con respecto a las relaciones interpersonales. Dios no nos llama a creernos más que los demás. Pero a usted Dios no le dijo que usted es un gusano de Jacob. A usted Dios le dijo que usted es heredero con Cristo, un hijo de Dios, un príncipe del reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Lo tienen claro o no? ¿Cierto que sí? Dios nos dio fortalezas, dones, talentos, habilidades. ¿Cierto? La vida es una carrera y Dios nos llamó a ganar en la carrera. Pero a ganar en la carrera, ¿con qué fin? Un atleta entra a una carrera y no con el fin, ay, voy a perder. No, un atleta entra a una carrera, se prepara para la carrera, empieza una carrera con el fin de ¿qué? De ganar. Pero ¿cuál es el objetivo de ganar? Dar testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Porque si Él brilla, yo brillo. Amén. Pero si yo busco brillar, pierdo su gracia. Y sin gracia no alcanzo nada. Y lo que alcanza se acaba. Porque solamente queda en fama. Amén. ¿Sí captaron lo que les dije o no? Bueno. Listo. Entonces, Dios nos ha dado una herencia y es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, que promete que estaremos con Dios por siempre, que seremos completamente transformados para ser como Cristo, que estaremos libres de penas, de muerte, de sufrimientos, que recibiremos una recompensa y nos asignará puestos de servicio, que podremos compartir la gloria de Cristo y que la herencia que el Señor nos da es mucho más que lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene al lado lo siguiente. Dile lo siguiente: tu familia espiritual es aún más importante que tu familia física, porque durará para siempre. Ojo, quiero aclarar una cosa: no es que usted abandone a su esposa o a su esposo o sus responsabilidades por venirse para la iglesia. No. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que la familia física
se puede acabar, pero la familia espiritual nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque la familia espiritual fue idea de Dios. Y nosotros, Dios nos promete que reinaremos con Él por la eternidad. Amén. Diga, somos los hijos de Dios. Somos su familia. Entonces, la meta de nosotros no debería ser la jubilación. Cuando nosotros pensamos, vivimos pensando en nuestra jubilación, tenemos una meta o una mente muy pequeña. Tenemos una visión muy pequeña de la vida. Cuando me jubile, cuando cumpla tantos años y me jubile, esa no debería ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser la eternidad. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal, pero la vida de Dios es una vida eterna. Y todo lo que sembremos en esta tierra tiene una connotación en el reino de los cielos. Amén. La vida nuestra es mucho más de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que vemos con nuestros propios ojos físicos e imperfectos. Mucho más. Usted no se imagina lo que Dios está tejiendo en el cielo para usted, para su familia, para sus hijos, para su ministerio, para su empresa. Tenemos que tener una visión de lo eterno, porque lo temporal se acaba, pero lo eterno permanece. Amén. Y vamos a ver el privilegio más grande de la vida. Es ser incluido en la familia de Dios. Es el más alto honor y privilegio que jamás recibirás. Vámonos para Hebreos 2:11 y con esto terminamos. Miren, queridos, es un privilegio para usted y para mí poder venir un domingo y congregarnos en una iglesia. Es un privilegio. Ustedes no se imaginan cómo sufre la gente cristiana que no tiene un lugar donde congregarse. Hay personas de diferentes lugares del mundo que en algún momento pertenecieron a Casa sobre la Roca Armenia, hoy viven en otros países y algunos nos siguen por internet. Y me escriben y me dicen, pastor, ¿cuándo van a volver a subir las prédicas? Pastor, ¿qué pasó que están desactualizadas las predicaciones? Es como pasar una semana sin comer y otra semana y la persona pegada al computador. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Por eso yo le digo a mis queridos siervos de Hechos y Crónicas, miremos la posibilidad de poder tener todo eso al día. No por nosotros, sino pensando en lo que representa para aquellos que tienen sed de Dios en cualquier lugar del mundo y necesitan el mensaje de Jesucristo. Es una bendición. Hay países en el mundo donde la gente no se puede congregar. Es un privilegio. Con Héctor, Héctor tomó la iniciativa de diseñar esa campaña de Sé Fiel precisamente por eso, porque tenemos que valorar la iglesia como el ente que Dios creó. ¿Usted sabía que hay gente que viene desde Pereira a congregarse aquí? Hay personas que vienen desde el Valle, hace más de 15 años. Hora y 45 en carro para venir hasta acá. Hay una señora que está en el Ibli, vive en Quimbaya y siempre y nunca falta una clase del Ibli. Y muchas veces ha llegado aquí emparamada, no tiene carro, se viene en bus. Y viene hasta acá. Y es feliz y nunca se queja. Porque es un privilegio tener un lugar donde congregarnos. Pero parece que a algunos ha pasado el tiempo y se les convirtió la iglesia
en una costumbre, en una tradición. No disfrutan la alabanza, no disfrutan la predicación, les parece lejos cualquier cosa, se quejan, cuando no nos damos cuenta la bendición tan grande de lo que tenemos. Yo tengo amigos pastores que sufren porque no tienen un colegio cristiano donde matricular a sus hijos. Nosotros tenemos un colegio cristiano. ¿Usted cree que es fácil tener 220 estudiantes y ahora nos van a llegar a 80 más este año? Porque van a cerrar un colegio cristiano. Es un privilegio, es una bendición. Pastores, amigos que en sus iglesias no tienen dónde parquear los carros. Nosotros tenemos 10.000 metros libres para parquear carros. Tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dado. Valorar lo que el Señor nos ha dado. Hay pastores que tienen sus iglesias en lugares alquilados. Nosotros tenemos 21.000 metros cuadrados en un lugar que es de nosotros y no debemos un peso. Y tenemos posibilidad de ampliar, de construir, de hacer. No tenemos la plata en este momento, pero el que nos trajo aquí no nos trajo para volver atrás, sino para poseer lo que Él nos dio. Y quien dio la visión, da la provisión. Amén. Que a veces queremos que sea en el tiempo nuestro, sí. Bueno, de un aplauso, pero délo de verdad. Entonces, Hebreos 2:11. ¿Tenemos que enorgullecernos de eso? No, no estoy diciendo para que nos enorgullezcamos de eso, sino les estoy diciendo es para que valoremos con temor y temblor la generosidad de Dios para con nosotros. Amén. No nos quejemos de lo que aún no tenemos. Valoremos lo que hemos recibido de la mano de Dios y que podamos recibir con paciencia lo bueno, agradable y perfecto que finalmente el Señor nos va a dar. Como proyecto de Casa sobre la Roca, que hacemos parte de esa gran familia universal del Señor. Amén, iglesia. Hebreos 2:11, ¿qué dice? Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero muchos se avergüenzan de llamarse cristianos. Un día estaba con una persona de la iglesia, pastor Jorge Enrique, pastor. Y llegó una funcionaria de un banco a visitarlo a él. Y pasó de pastor a Jorge Enrique. Entonces, Jorge Enrique, ¿cuándo nos vemos? ¿Qué hubo, Jorge Enrique? Entonces, a mí me dio mucha risa. Porque yo no tengo problema de que me digan Jorge Enrique. De hecho, hay personas que yo les digo a los niños, dígame Jorge Enrique, porque a veces estamos en algún lugar y dicen pastor y todo el mundo voltea a mirar. Como si yo fuera un marciano. Todo el mundo, a ver, ¿qué pasa? No, tranquilos. Yo no tengo problema que me digan Jorge Enrique. Porque finalmente la dignidad Dios me la dio. A mí la dignidad no me la dan las personas, sino Dios me dio esa dignidad. Pero a mí lo que me da risa es que Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero nosotros a veces nos avergonzamos de nuestra fe. No queremos que nadie se dé cuenta que somos cristianos. Qué oso que en la universidad se den cuenta. No, qué privilegio tan grande, qué honor tan grande. ¿Por qué? Porque la gente que está alrededor necesita de Dios y nosotros somos un instrumento en el lugar donde Dios nos puso para poder transmitir esas buenas nuevas. Y es un privilegio. Y así en algunos
momentos seamos rechazados por nuestra fe, quiero decirles una cosa: quien te rechaza no es la persona que te dice las cosas, quien te rechaza es el diablo que utiliza a la persona para hacerte desanimar de tu fe. Pero Dios te ama, está contigo, pelea por ti, y finalmente ese que en algún momento te rechazó, esa persona es una persona que Dios va a poner a tu lado para que tú le ayudes, porque de esa manera se venga Dios de nuestros enemigos. Entonces, diga conmigo: cuando me sienta inseguro, cuando sienta que no soy importante, cuando sienta que nadie me quiere, recordaré a quién pertenezco. Diga: soy un hijo de Dios y pertenezco a una gran familia. Soy la iglesia. Amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.